este momento estoy haciendo una estancia sabática en la Universidad Autónoma de Puebla, en la UAP, y bueno, pues aprovechando esta cercanía, pues no podía dejar de aceptar la invitación para venir aquí con ustedes. Lo que les voy a exponer es resultados de investigaciones que estamos haciendo allá en el Laboratorio de Comunicación Política en Nuevo León y que mantienen la línea que yo ya desarrollé desde mi tesis doctoral en cuanto al acercamiento teórico que trabajé en aquel entonces. En mi tesis doctoral en Salamanca, que Claudio ha recordado así toda la trayectoria, que fue pues, muy intensa en Salamanca, trabajé desde esta teoría una temática diferente, que fue la temática de la inmigración. En este caso, cuando yo estaba ya haciendo la tesis, uno de los temas importantes en la opinión pública española, para la opinión pública española, era la presencia de inmigrantes, la inmigración, y la inmigración como fenómeno social y como realidad, y pues, todas las aristas, ¿no?, que implicaban, y uno de los actores más bien implicados en la generación de esa opinión pública, pues eran los medios de comunicación, y nosotros estudiamos cómo los medios de comunicación presentaban la inmigración y a los inmigrantes a través de esta teoría. Aquí ya en México hemos desarrollado esa misma línea desde a nivel teórico, pero trabajando más con la visión política, es decir, cómo los medios de comunicación no tanto analizar cómo dan cobertura o qué nivel de cobertura dan a las campañas electorales y a la política, sino cuál es el tratamiento que dan a esa campaña electoral y cuál es el tratamiento que dan a esa política y a esos políticos a través de sus contenidos. Y eso es un poco lo que vamos a hablar a partir de resultados de un estudio que hicimos en 2015 en las elecciones de gobernador en el estado de Nuevo León, que es donde yo trabajo. Para situarnos un poco a nivel teórico, ¿qué es lo que trabajamos cuando hablamos de framing? Dentro de las teorías de la comunicación, política, hay pues, muchas. Yo no sé aquí cuántos son de comunicación, cuántos son de comunicación. El resto no son de comunicación. Bueno, no pasa nada, aún así les queremos mucho. De publicidad también. Bueno, de publicidad, sí. Bueno, pero ya son, no es lo mismo. No se preocupen, les queremos igualmente. No se preocupen. Sí, bueno, dentro de las teorías de la comunicación hay algunas que están vinculadas y que están compartidas con otras disciplinas, como opinión pública o como ciencia política. Una de las teorías importantes y que, cuidado, se ha presentado como muy importante actualmente en nuestro ámbito, en el ámbito latinoamericano, pero que ya lleva muchos años en el ámbito internacional, es la teoría del framing. Hay otras teorías, ¿no?, que nos hablan de cómo se presentan en los medios los acontecimientos, los hechos, los actores, cómo se les representa, o en qué medida se les presenta o no se les presenta, o qué es lo que se destaca de ellos. Una de las teorías importantes ha sido la teoría del framing, que no nace en comunicación, no nace en ciencia política, sino que nace en dos disciplinas, que es la psicología y la sociología. En la sociología, para entender cómo las personas comprendemos la realidad, que es muy compleja, y la reducimos a ciertos elementos, a ciertos factores, ¿no?, que nos permiten interpretar, es decir, a través de un proceso de tematización nos permiten interpretar la realidad, que es muy compleja, y en el terreno de la psicología, trabajando más en cómo esa representación o esas imágenes que se nos transmiten impactan en las personas, y las personas utilizan esa información y esos encuadres o esa manera de presentarnos la realidad para interpretarla y para tomar decisiones posteriormente. Es decir, a un nivel estamos en el nivel sociológico a nivel macro, cómo entendemos la realidad, la sociedad en su conjunto, y en el psicológico a nivel micro. Esos dos acercamientos llegan a la comunicación, y a la comunicación llega, ¿por qué? Porque nos interesa no solamente como nos aporta teorías como por ejemplo la teoría de la agenda, que nos indica, bueno, qué es de qué se habla y de qué no se habla, sino aparte nos permite esa teoría entender cómo se habla de esa realidad. Entonces, en este caso, lo que estamos analizando dentro de esta teoría son los encuadres. Asumimos que cuando presentamos una información o cuando presentamos un mensaje, generamos un tratamiento particular, y ese tratamiento lo vamos a dar a través de la utilización de ciertos encuadres que le están dando, digamos que son encuadres que están actuando como la columna vertebral de la información. Cuando yo transmito una información, cuento una historia. Cuando yo cuento una historia, esa historia la puedo contar de muchas maneras. Pongamos el ejemplo tradicional que siempre utilizamos, un partido de fútbol.
Si vemos un partido de fútbol aquí, ¿cuáles son los equipos? No sé cuáles son los equipos. Yo no soy muy fútbol. El Veracruz y ¿quién más? Y los Tigres. Y los Tigres, imaginemos. Pues seguro que si el mismo partido lo ven los de Veracruz y lo ven los de Monterrey, un mismo penalti lo van a ver de forma diferente, ¿verdad? Porque cuando te cuenten los dos la misma historia, sí, ha habido un mismo acontecimiento, un mismo hecho, que es un penalti, pero unos te van a decir que era totalmente legal y que era normal, porque la verdad que hizo muy mal el jugador de Veracruz, y los otros te lo van a contar de una manera totalmente diferente. Son dos formas de entender, son dos percepciones, pero también son dos maneras de narrar la misma historia. Lo que nosotros analizamos aquí son esos encuadres, es decir, cómo construimos el mensaje y cuál es el enfoque, cuál es la manera, cuál es el punto de vista, cuál es el giro que le estamos dando en ese caso a esa información. ¿Quiénes van a hacer esto? Los vamos a hacer los emisores. En el terreno de la investigación en comunicación solemos estudiar a los periodistas en el sentido de que ellos son los que generan información, generan noticias, pero cualquiera de nosotros genera mensaje. Y cuando nos metemos en nuestro Facebook, todos nosotros estamos escribiendo y estamos lanzando posts, y cuando yo lanzo un post, estoy lanzando también encuadres, formas de ver el mundo. Y cuando yo me quejo de Donald Trump por lo que está haciendo, o digo que está muy bien lo que está pasando con ciertos políticos, o digo que está muy mal, estoy utilizando ciertos encuadres. Pero también las personas para interpretar la información. Hay veces que las personas no van, la opinión pública no va a tener encuadres y no van a poder interpretar. Cuando ocurre eso, la información que reciben con los encuadres que están recibiendo van a ser tomados para interpretar esa realidad. ¿Qué es lo que ocurre cuando llega a una opinión pública que está formada, que tiene sus encuadres y llega una información nueva, que chocan esos encuadres? Y a pesar de que yo te diga que este candidato es muy malo, tú tienes una información que te dice que es muy buena. Y ahí entra un momento, un proceso, en donde pueden chocar diferentes encuadres y eso va a derivar en una toma de decisiones que te va a llevar a tomar una postura u otra, o a incluso comportarte de una manera u otra. Bien, ese es un proceso en el que no vamos a entrar. Nosotros nos vamos a quedar en esta primera parte, es decir, los emisores y sobre todo en los mensajes. ¿Qué encuadres se producen o qué encuadres se generan en los medios para presentar la campaña electoral y para presentar a los candidatos? Que es lo que analizamos. Recordando que esos encuadres lo que nos dan es un giro particular, un enfoque particular, una manera de entender, un tratamiento particular para entender la información. Para que lo entiendan de una manera sencilla. ¿Se acuerdan que hace unos años estuvo en debate la reforma energética en el país? Y hubo quienes estaban a favor y hubo quienes estaban en contra. Y hubo en los medios información que presentaba una visión y información que presentaba otra. Las dos formas de presentar la información que les voy a enseñar son reales, son aceptables y son puntos de vista, son maneras de presentar la misma información de una misma realidad. Porque la reforma energética era solamente una. Se estaba debatiendo solamente una reforma, no se estaban debatiendo 5 reformas al mismo tiempo, era una, era un mismo hecho. Lo que pasa es que en función de quién lo veía y cómo lo veía, destacaban unos elementos u otros. Y nos encontrábamos como había actores y medios de comunicación que transmitían en la información de que esa reforma iba a suponer una modernización para México y con todo lo que eso implicaba, es decir, explicamos por qué es una modernización, pero también había quienes hablaban de que era un altar a la privatización. Son dos visiones totalmente diferentes. Dices, oye, ¿cómo puede ser posible que una misma reforma genere al mismo tiempo modernización y privatización? O sea, no, son cosas como contradictorias. Bueno, no son tan contradictorias, pero digamos que son dos visiones muy diferentes. Pues sí, la realidad es muy compleja, la realidad no es tan sencilla como blanco-negro. Incluso en el blanco-negro hay dos visiones de una misma realidad. Digamos, por poner un ejemplo muy sencillo, esto es como el famoso ejemplo del vaso que está medio lleno, medio vacío. Pues es la misma realidad, o sea, el vaso está a la mitad. Todo depende de si tú quieres decir que está medio vacío y entonces estás hablando en forma negativa, o está medio lleno, estás hablando en forma positiva. Pero la realidad es la misma, y aquí la realidad también era la misma. Pero en función de cuál es la imagen que se transmite hacia la opinión pública y cuál es la imagen que recibe la opinión pública se conforma, la opinión pública se moldea, la opinión pública se va formando y vamos generando ciudadanos que van a estar pensando de una manera u otra ante la toma de decisiones, por ejemplo, ante medidas. Aquí no había mucho que decir, porque lo único que estábamos generando era una opinión pública favorable o no, pero ¿qué es lo que ocurre en países donde se votan este tipo de decisiones? Pues resulta que es muy importante la manera en la que presentamos, porque va a determinar también cómo las personas toman la decisión de apoyar o no apoyar una medida política. ¿Okay? ¿Quién es el que introduce en el terreno de la comunicación y de esa manera llega a la comunicación política esta teoría? Pues es, entre otros, Edman. Realmente estamos hablando de una teoría, y la teoría del framing es una teoría que no tiene padre como tal.
Normalmente las teorías, cuando hablamos de teorías, las teorías de rango medio que se llaman, no las grandes teorías filosóficas, sino las teorías de rango medio que explican fenómenos particulares, normalmente hay un autor que es el que consideramos que es el padre de la teoría. Y se han estudiado teorías de la comunicación y teorías de opinión pública. Por ejemplo, sabemos que McCombs y Shaw son los padres de la teoría de la agenda, el establecimiento de la agenda, la agenda setting. Bueno, ellos son los padres y ellos marcan la línea de la teoría. Tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Tiene una ventaja en el sentido de que como tienes un padre, pues el padre guía, bueno, pues te dice lo que tienes que hacer. Bueno, algunos hijos no hacen caso, pero bueno, pero normalmente los padres te dicen, mira, tienes que hacer esto de esta manera y tal. Va marcando. Tiene la desventaja de que como tienes el padre, pues normalmente nadie va a matar al padre y decirle, no, eso es mentira. Lo que tú has dicho de la teoría, eso no es así. En este caso, en la teoría del framing, no tenemos padres como tal, porque hay muchos padres. Hay muchos padres que han ido marcando la teoría, tanto en sociología, en psicología, como también en comunicación. Entonces, cada investigador ha tomado la teoría y la ha interpretado a su manera. Todos compartimos lo mismo, entendemos qué es lo que dice la teoría y entendemos qué es lo que estudia la teoría. Estudia esos encuadres que dan tratamientos particulares, pero hay quienes dicen, bueno, los encuadres los conformamos a partir de palabras claves, hay otros que dicen, no, son a través de actores, a través de espacios, y otros dicen, no, son argumentos que estamos lanzando y cuando se agrupan entre sí dan una idea en conjunto. Y hay otros que dicen, bueno, y esto lo tenemos que hacer un estudio de una manera cualitativa, y otros dicen, no, de manera cuantitativa. ¿Por qué? Porque no tenemos una guía clara y cada cual toma la decisión de cómo interpretar esa realidad que estamos planteando, ¿no? Ese concepto. A pesar de eso, hay bastante unidad o bastante uniformidad, al menos en comunicación, para aceptar la propuesta que hizo Robert Edman hace ya unos cuantos años, y que es el que trae primero a la comunicación la idea de la teoría del framing. Y él parte de entender que lo que está haciendo el framing es enfatizar, en este caso enfatizar, visiones diferentes de una misma realidad. Es decir, de una misma realidad hay muchas aristas, y muchas de ellas las podemos seleccionar y vamos a seleccionar las que a nosotros nos convengan y otras las vamos a dejar excluidas. En este caso estamos siguiendo la misma idea de la teoría de la agenda. La agenda, ¿qué es lo que dice? La teoría de la agenda lo que dice es que hay muchos temas que se presentan en la realidad y los medios seleccionan unos cuantos y excluyen otros. Ahí es un primer proceso. Hay una agenda setting, que es el establecimiento de agenda de temas, y hay una agenda coding, que es una agenda cortada, es decir, temas que no aparecen. Pero después, además de seleccionar ciertos temas, les damos cierto énfasis a esos temas. En el framing ocurre lo mismo. Seleccionamos algunos aspectos de la realidad percibida. Es decir, de un tema como la reforma, nos centramos en la discusión sobre la modernización, pero hay muchas otras cosas que están implicando la reforma energética y que no estamos hablando. Por ejemplo, podríamos hablar de cómo le afecta a las personas particulares que trabajan en Pemex. Y es otra realidad, es otra parte de la realidad. Seleccionamos una parte y aparte esa selección de ese enfoque en particular lo hacemos más sobresaliente sobre otros, porque hay muchos enfoques que podemos plantear. Por ponerles un ejemplo que lo van a entender. Cuando hablamos de la inmigración, como les decía que yo trabajé, nos encontramos con muchos enfoques también de la inmigración. La inmigración es un tema, pero podemos hablar del proceso vital de la inmigración, de los que marchan de donde residen a un nuevo punto de residencia. Podemos hablar de los efectos positivos que tiene la inmigración en el desarrollo cultural o en el desarrollo económico, pero también podemos hablar de inmigración vinculada con delincuencia, si presentamos noticias sobre inmigrantes que son delincuentes. Y también podemos hablar del debate político que se está haciendo en torno a la inmigración, y también podemos hablar de solamente lo que supone el cruce de una frontera, como por ejemplo es la del Río Grande. Pues mira, solamente con el Río Grande y el Río Bravo, ese cruce ya supone un puro encuadre. Pero es que dentro de esa realidad, de ese cruce, de esa frontera, hay también muchas realidades. Vamos a seleccionar algunas y las vamos a hacer más sobresalientes. Hasta ahí estamos en un terreno muy cercano al de la agenda. ¿Dónde viene la diferencia? La teoría de la agenda lo que nos dice es que los medios seleccionan ciertos temas y los hacen más sobresalientes. Y entonces empezamos a pensar sobre esos temas. Y si me hablan mucho de reforma energética, pensamos que la reforma energética es muy importante. Y si me hablan mucho sobre Donald Trump, pensamos que es muy importante. Pero resulta que ya no nos hablan de Donald Trump. Se han dado cuenta de que ya no aparecen tanto. Y entonces ya resulta que ya no nos interesa. Pues sí, sigue interesando. Pero ya hay otros temas que empiezan a aparecer. ¿Por qué? Porque la agenda se va renovando. Y hay temas permanentes, pero hay otros temas que son coyunturales y que aparecen en ciertos momentos.
y pensamos en esos temas y hablamos en esos temas y después nos olvidamos de esos temas, porque parece que ya no son importantes, aunque sí lo son. Ok, hasta ahí estamos igual, lo que pasa es que la agenda, el framing va un poquito más allá. No solamente nos dice piensa sobre ese tema, sino además nos dice piensa de esta manera. Es decir, promueven definiciones del problema. No solamente quiero que hables sobre la reforma, sino que quiero que hables de esta manera. Quiero que le digas a la gente, a tus amigos, a tus compañeros cuando hables, que es muy mala, porque lo que va a suponer es una privatización, estamos vendiendo el petróleo de México. Y es un discurso que se vende y hay mucha gente que lo va a comprar y lo va a reproducir. Habrá quienes lo entiendan y habrá quienes no lo vayan a entender. Además nos da una interpretación causal, es decir, nos dice cuáles son las causas de lo que está ocurriendo. ¿Por qué se hace esto? Lo que pasa es que esto se está haciendo porque en el fondo quieren vendérselo a los amigos. ¿Para qué? Pues para llevarse un mochi y no sé qué. Bueno, pues, las causas son reales, no sé si son reales, pero lo importante es que parezcan reales. ¿Okay? Estamos dando unas causas que explican por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Damos además una evaluación moral y además tú tienes que pensar que esto es bueno o que esto es malo por estos elementos que yo te estoy dando. Evalúa este acontecimiento, evalúa este hecho desde esta manera, ¿no? Desde este punto de vista. Y además te doy una recomendación de tratamiento para el asunto descrito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cómo y qué deberíamos hacer o qué es lo que se debería hacer? Si se dan cuenta, cuando hacemos esto, vamos más allá de solamente hablar de temas. Vamos a poner encima de la mesa una serie de elementos que van a permitir al ciudadano entender ese tema o, digo, no quiero decir que en profundidad, pero sí entender de una manera particular ese tema y van a empezar a configurar una opinión pública que no solamente se basa en que la opinión pública diga que este tema es muy importante, sino que la opinión pública esté a favor o esté en contra de ciertos temas. ¿Qué es lo que ocurre? Y ustedes están estudiando una especialidad en opinión pública, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando medimos la opinión pública? Medimos cuál es el problema más importante para México. Sí, es una típica pregunta. Oiga, ¿y usted cuál considera ahora mismo que es el problema más importante que estamos afrontando en México? Eso está muy bien, pero también le preguntamos, oiga, ¿y usted está a favor del matrimonio de personas del mismo sexo? Bueno, ahí ya no estamos diciendo si consideran que es importante o no, estamos diciendo si ellos están a favor o en contra. Y mucho bien, por poner ese ejemplo, como podría poner cualquier otro, es muy probable que cuando le digamos, oiga, ¿y usted por qué está en contra?, nos vayan a decir, o porque está a favor, nos vayan a dar elementos, nos vayan a dar argumentos que están apoyados en lo que están recibiendo a través de la información, en donde le están explicando por qué es bueno o por qué es malo una medida. Es decir, el framing es una estrategia que utilizamos para establecer opinión pública, para hacer que las personas piensen no solamente sobre un tema, sino que piensen sobre ese tema de una manera particular. Y esos temas pueden ser cualquiera, ¿ok? Y es más, no solamente es que tengamos la capacidad de establecer eso, de cambiar, sino que además a través de la investigación sabemos que tenemos la posibilidad de cambiar la manera o el grado en el que las personas apoyan ciertas medidas. El hecho de presentar una misma medida, como la que les acabo de decir, matrimonio de personas del mismo sexo, plantearla con un encuadre positivo, con un encuadre negativo, hace que un grueso de la población decida apoyar más o apoyar menos una medida. Y ahora les voy a poner un ejemplo. Este es un ejemplo real, es un ejemplo de una investigación hecha en Estados Unidos hace ya algunos años, en el 2000, y lo publicaron en el New York Times, pero es un estudio hecho por el Pew Research Center, ¿no? Y entonces ellos lo que hicieron fue una investigación aprovechando una información real. Bill Clinton, que era entonces el presidente, dijo que pues en ese año había habido un superávit presupuestal, y entonces dijo que le gustaría invertir 2/3 de ese superávit que se había producido en el presupuesto del Estado en mejorar el sistema de seguridad social. ¿Okay? Y esa fue la información. Vamos a destinarlo a mejorar el sistema de seguridad social que existe en el país. Y entonces lo que hicieron en esta investigación fue preguntar a la gente, bueno, a partir de esta declaración que hace el presidente de los Estados Unidos, vamos a destinar este dinero, lo que nos gustaría es que usted nos dijera a qué es lo que deberíamos hacer exactamente con ese dinero, porque esa declaración es muy general, es muy abstracta. Sí, pero ¿qué en particular? Entonces, lo que le hicieron en primer lugar fue a un grupo de personas plantearle lo siguiente: ¿debería usarse el dinero para reducir impuestos vinculados con el tema de seguridad social o debería ser usado mejor para apoyar nuevos programas gubernamentales? Casualmente, ¿qué es lo que hubo sobre todo de apoyo? Pues el 60% de la población, no sé si lo llegan a ver, dijeron no, por favor, que se bajen impuestos, porque eso me va a beneficiar a mí directamente, ¿no? Entonces, ante esa presentación de ¿para qué tenemos que invertir el dinero entre algo que me beneficia a mí directo o algo abstracto que es nuevos programas? Bueno, sí, pero esos nuevos programas, ¿cuáles son?
el 60% apoya la reducción de impuestos, porque así tengo que pagar menos y se va a mejorar el sistema, en lugar de pagar tanto al sistema, pues mejor bajo, y un 25% dice no, pues que se abran nuevos programas y que empiecen a apoyar a nuevos grupos vulnerables o lo que sea. Bueno, esta fue la primera, pero ¿qué es lo que ocurre con el otro grupo? Con el otro grupo le presentan la misma medida del presidente, le dicen sí, está diciendo esto, pero en lugar de hablar de reducir impuestos o apoyar programas, le dicen ¿qué es lo que tendría que hacer? Reducir impuestos o apoyar programas como por ejemplo de educación, programas de medio ambiente, sanidad, defensa, etc. Y de repente, en ese grupo, el 69% estaba a favor de apoyar a programas, esos programas. Es decir, el simple hecho, fíjense, el simple hecho de hablar, de concretar los programas y no hablar en términos generales de manera abstracta, hizo que se diera la vuelta totalmente a los resultados. Y que frente a un 60% que en el otro apoyaba la reducción de impuestos, aquí un 69% apoyaba el apoyo a nuevos programas. Claro, pero a nuevos programas que yo sé cuáles son. Esta es una demostración muy clara de un efecto que hemos encontrado en muchos estudios. El hecho, fíjense algo tan sencillo como lo siguiente. En un estudio hecho por Nelson, un investigador en ciencia política ahí en Estados Unidos, demostró cómo el simple hecho de presentar una noticia sobre el Ku Klux Klan, ¿saben lo que es el Ku Klux Klan? ¿Saben lo que hace el Ku Klux Klan? Y lo que hacía en aquel momento y lo que sigue ahora mismo propugnando. El simple hecho de hablar de una noticia, de dar una noticia a estudiantes universitarios, que son estudiantes, ustedes los estudiantes universitarios son pues, normalmente más abiertos, más tolerantes, tienen una mentalidad diferente al grueso de la población, normalmente. El hecho de darle una noticia del Ku Klux Klan, donde simplemente decían que el Ku Klux Klan estaba haciendo lo que hacen, ¿no? O sea, discriminar a ciertos grupos, tal, y plantear otra noticia en donde se decía, es que el Ku Klux Klan hay que entender que es una organización que tiene el mismo derecho a asistir que el resto y que en un país de libertad de expresión pues le tiene que dar la posibilidad de que la gente hable. Los mismos, ante esa misma información, pero planteada de esa manera, donde se enfatizaba la opción de que se le diera el derecho a la libertad de expresión, apoyaban más el que se le diera opciones al Ku Klux Klan de expresarse libremente, frente a la otra que rechazaban totalmente. No hay que ir en contra de ellos porque es una barbaridad. Fíjense cómo cambia ante un simple matiz, un simple cambio de una palabra o de dos palabras, cómo cambia la manera en la que interpretamos toda la información. Cuando esto lo estamos viendo en información que es constante, pues nos damos cuenta de cómo se está impactando la opinión pública. Fíjense, les voy a poner un ejemplo, este es un ejemplo que yo me inventé, no es real, pero imagínense que pasa esto. ¿Se acuerdan que tenemos un problema, ya sé que ya no aparecen los medios de comunicación, pero tenemos un problema muy serio en Oriente Próximo, que es como en Siria. En Siria, Irak, en Turquía, en toda esa zona, está atacando el Estado Islámico, sobre todo en Siria, y hay una cantidad enorme de desplazados. Hoy lo venía escuchando en la radio. El país que hasta hace 3 años tenía más desplazados en el mundo era Afganistán. Ahora ya es Siria. Siria tiene una barbaridad de desplazados enorme. Y a Europa ha llegado mucha población a través de Turquía. Y durante algún tiempo empezó un debate internacional en donde los países decían, bueno, voy a coger refugiados, porque tenemos que ayudar de alguna manera a estas personas que están siendo desplazados porque no pueden vivir en su casa. O sea, es que literalmente si se quedan ahí los matan. O sea. Entonces vamos a hacer Y entonces yo dije, bueno, pues vamos a hacer un ejercicio. Y el ejercicio es plantear esto. Plantear una noticia en donde México dice que va a recoger o que va a acoger a 10.000 refugiados sirios que están escapando del terror. Y yo les pregunto, ¿a ustedes les parece que aceptar a 10.000 refugiados sirios es mucho o es poco? Aquí en México. ¿Qué dirían? ¿Es mucho o es poco? Díganme. Atrévase, no pasa nada. Nadie les va a decir nada si dicen que es mucho o si dicen que es poco. Es que es Poco, sí. ¿Es en comparación con qué? Yo no te estoy comparando con nada, porque puedo comparar con el Vaticano o puedo comparar con Rusia. Entonces no, yo te digo, en México, acoger a 10.000 personas en México es mucho o es poco. Poco. ¿Qué consideran? Bueno, en términos generales podríamos decir es poco. Realmente no es poco, 10.000 personas son muchas personas. Pero vamos a pensar, pues tenemos 120 millones de personas. Lo importante es que aquí yo les he dejado que ustedes reflexionen sobre esto, sobre la nada, porque no te he dado ningún punto de comparación. O sea, no te he dado ningún elemento para contrastar y para decir, bueno, ¿es mucho o es poco en función de qué? ¿Y en función de qué? ¿En función de comparar con otro país o en función de lo que ocurre dentro? Miren, no es lo mismo que yo les diga esto. Tenemos que ser solidarios, porque todos debemos
ser solidarios ante esta crisis humanitaria. Y además después les explico, bueno, ahora les pasa a los sirios. ¿Y quién te pasa a ti, quién te dice a ti que en un futuro aquí no surge un Estado, no un Estado islámico, pero un Estado totalitario de lo que sea? Bueno, pues miren lo que está pasando en Venezuela. O sea, cuidado, en Venezuela hace 15 años o hace 20 años nadie se imaginaba que iba a pasar eso. Y miren lo que acaba de pasar. O sea, miren lo que acaba de pasar. Acaba de pasar de un régimen que ya era autoritario a una dictadura, literalmente. O sea, entonces, cuidado. Los países, las democracias son muy endebles y pueden cambiar rápidamente. Entonces, de repente, podemos estar en esta situación. Y ante esa opción de acoger a 10.000 refugiados, porque tenemos que ser solidarios y encima nos ponen aquí la foto del señor que está sufriendo y de la niña que está muy contenta porque tiene un corazoncito porque le hemos acogido, ¿estamos a favor o estamos en contra? Pues estoy asegurando, les aseguro que una gran parte de la población va a decir, claro que sí, claro. Y si yo les presento esto, ¿qué me dicen? No. Pues es el mismo hecho. ¿Son pocos o son muchos? Pues resulta que ahora ya sí son muchos. Claro, cambio el contexto. Claro que son muchos, pero es la misma realidad. Pues eran 10.000. El dato es el mismo número. Son 10.000. No, cuidado. Es que claro, es que lo que cuesta son 1.000 millones de pesos al año. Ahora, y yo le voy a decir, ¿y 1.000 millones de pesos al año es mucho o es poco para México? Poco. Pues realmente es poco. No se crean que es mucho. Lo que pasa es que 1.000 millones suena como, bueno, una barbaridad. En mi vida yo tendré eso. Pues sí, en mi vida yo lo tendré, pero el Estado, créanme, que tiene mucho más que eso. No es tanto. Pero para el ciudadano de la calle, 1.000 millones es una barbaridad. De hecho, me hablas de 1 millón es una barbaridad. O sea, claro, por supuesto, estamos ante otros paradigmas, ¿no? Pero si yo le presento esta información, que también es real, porque claro, es que cada uno de los refugiados que llega cuesta. Porque es que, oye, hay que traerlos, hay que hacer todo un proceso de integración, hay que ayudarles a nivel sanitario, a nivel de salud, de integración laboral, etc. Oye, en algún sitio tienen que vivir, ¿no? Pues no les voy a dejar en medio de un puente. O sea, claro, es que... Y de repente entonces alguien llegará y dirá, oye, ¿y por qué voy a invertir 1.000 millones en esos sirios cuando yo tengo aquí un 40% de pobres? Pues a lo mejor es que tengo que... Claro, se dan cuenta cómo la manera en la que presento, y una manera muy sutil, simplemente cambiándole un pequeño título, o sea, una pequeña frase, hace que cambie radicalmente la manera en la que interpretamos. Bueno, esto es lo que hacen los políticos todos los días, obviamente. Y esto también es lo que hacen los periodistas todos los días. Bueno, de hecho, es lo que hacemos todos los días. Si se dan cuenta, cuando ustedes están escribiendo sus WhatsApps, ¿verdad que hay muchas veces que dicen, bueno, yo te decía los mails, ahora ya no, un WhatsApp, están escribiendo el WhatsApp y dices, ay, no, lo borras y vuelves a escribir. Claro, ¿por qué? Porque dices, no, es que lo que le voy a decir, ay Dios, va a ser muy fuerte. Entonces mejor lo voy a poner de otra manera. Están utilizando diferentes frames. Claro, están utilizando diferentes frames. Pero ¿saben por qué? Porque ustedes están asumiendo cuál es el frame que tiene la persona que va a recibir el mensaje. Y están asumiendo cómo esa persona va a interpretar lo que tú le estás diciendo. Aquí ocurre lo mismo. Yo estoy asumiendo qué es lo que quiero que interpreten las personas. Y tengo que entender y tengo que saber si lo saben o no lo saben. Por eso, y aquí están también en el terreno del comportamiento electoral, estudiando todo esto, una especie de mercadotecnia también. Claro, es muy difícil que yo me lance a hacer una campaña sin saber qué es lo que piensa la gente a la que le voy a pedir el apoyo. Hay muchos candidatos que se lanzan por allá a pedir el voto y no saben ni cuáles son las expectativas de sus posibles votantes, porque ni se han dedicado a preguntarles, oye, ¿usted qué es lo que quiere que yo haga cuando sea su diputado? Pues no, yo te voy a decir lo que yo voy a hacer, porque yo sí sé lo que tú quieres. No, pregúntale lo que quiere y pregúntale cuáles son sus esquemas para entender las cosas, porque de repente tú dices, vamos a aceptar a los 10.000 y resulta que el esquema de la mayoría de la gente es este y entonces te rechazan la propuesta. Hay que preparar a la opinión pública. Siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Qué es lo que se dan cuenta cómo está habiendo mucha confrontación en la propuesta que hace Donald Trump para hacer un muro? Aún así, hay mucha confrontación dentro del país, pero está dividido, porque hay mucha gente que dice, no, adelante. En la vida se le podría ocurrir a un señor como Donald Trump decir, no, y vamos a hacer también un muro con Canadá. ¿Por qué? Porque la opinión pública le diría, en el global de la opinión, le diría, pero estás loco, o sea, pero ¿cuál es el...? Sin embargo, el muro, hay mucha gente que no se lo va a rechazar con México. ¿Por qué? Porque durante muchos años la información que ha llegado de México es negativa, es una información de delincuencia, es una información de guerra contra el narco, es una información de, son los de atrás ahí, el patio trasero que están ahí todos embroncados, son de gente desordenada, no sé qué, tal y cual.
Entonces, pues sí, claro que es bueno poner un muro, claro, es que hay mucha gente, una opinión pública que está preparada para aceptar ese tipo de discursos. Entonces, a la opinión pública hay que prepararla también. Digo, esta ya es la parte de manipulación, que espero que no manipulen, pero bueno, pero también se hace. Bueno. Y ahora, llegando al terreno entonces político, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, yo no voy a entrar en el terreno de los propios políticos. O sea, ¿qué es lo que hacen los políticos, por ejemplo, en campaña? Hay diferentes encuadres. Hay un encuadre, muy rápido les voy a decir, hay un encuadre que es el sustantivo. Yo cuando hago una campaña pues tengo que tener claro qué es lo que voy a vender a la ciudadanía, cuál va a ser mi encuadre. Por ejemplo, ¿quién es el ejemplo más claro de no tener encuadre sustantivo? Pues Josefina Vázquez Mota. O sea, ¿se acuerdan ustedes que no tenía, en aquella campaña no tenía ni pies ni cabeza?